Bueno, seguimos entonces en La Voz del Laberinto y recibimos a Yuyo Noé. Bueno, para nosotros alegría es poco, no sé cómo podemos decir, Sergio, lo que sentimos, Nacho, de poder en este 2020 tan difícil estar terminando diciembre con la visita de el gran artista Yuyo Noé, a quien admiramos profundamente y que, bueno, es, para nosotros es, no sé si se nota que estoy contenta. Bueno, va la primera pregunta, Yuyo. Eh, Yuyo, escribiste El arte entre la tecnología y la rebelión entre el año 67 y el año 72. La pregunta sería, ¿qué te llevó hoy a publicar de nuevo este libro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué volvés a publicarlo ahora? No, no es que lo publico de nuevo, es que lo publico por primera vez. No lo había publicado. Ah, era un escrito que no habías, perfecto. No lo había publicado. Era un libro que estaba ahí guardado de un costado. Lo había comenzado en el año 67, o sea, antes del 68. Yo estaba en Nueva York en ese momento con una beca Guggenheim y estaba en el contexto de la guerra de Vietnam y además estaba como a la moda en ese momento, todos los jóvenes lo tenían como si fuese la Biblia al lado, el libro de McLuhan sobre Understanding Media, que es sobre el desarrollo de la tecnología, y lo que cambiaba en el concepto de todo, incluso en el campo del arte. Y entonces, y también Marcuse, desde el punto de vista marxista, estaba elaborando una cantidad de conceptos que coincidían con McLuhan y muchos otros que hablaban de una situación como límite. Y entonces yo me puse a pensar yo mismo, porque todo eso me sacudió a mí también en mi propia conciencia de artista, porque yo venía con mi tema de siempre, que es el caos, y estaba haciendo una obra de mucha tensión, de ruptura y demás, de que continuaban de obras que comenzaban por el techo, continuaban por la pared, continuaban y seguían por el piso, y eran varios elementos que se entrecruzaban, totalmente distinto en línea a la abstención que estaba cada vez haciendo la línea del minimal art, que cada vez era determinado industrial y cada vez menos. Y todo eso a mí me sacudió. Entonces en un momento repensé también mi obra, de hacerlo de manera objetiva, pero siempre el tema del caos, y lo hacía con espejos planocóncavos, pero fue toda una investigación esa, pero sí, el tema de fondo, de todo cómo se estaba replanteando el arte, me movió, y también me movió a el momento ese. Susan Sontag hablaba de estética del silencio, porque claro, el arte minimal parecía llevarlo a un silencio, pero eso era como una visión occidental, que yo decía, pero yo pertenezco a un pueblo que necesita enunciarse todavía, y faltaba la enunciación, y entonces, bueno, yo y también desarrollo en ese libro algo que me parecía que era importante, que era el proceso cultural de cambio. Era en la época que también se hablaba de la Revolución Cultural China, pero eso era puesto desde el Estado. Pero yo estaba hablando de revolución cultural desde el proceso de base, de lo que va cambiando en una especie de lógica de hecho, de un pensamiento que llamaba el pensamiento militante del cambio, que es un pensamiento que se formula no tanto en palabras, sino de hecho, de una situación lleva a otra situación, lleva a otra situación. Bueno,
El libro no lo publiqué porque en el 70 hice un contrato en Chile en el año 71, pero después lo voltean con la editorial Andrés Bello, que dependía de la Universidad de Santiago, pero bueno, lo voltean a Allende y ya entonces quedó el contrato en costado y acá cada vez era el proceso de lo que yo decía de cambio era mucho más pesado. Claro, Ustedes saben cómo eran los años claro. 70. Y entonces decidí no publicarlo. Pero hay gente que me dijo que lo leyó y dice que todavía tenía cierta vigencia, la gente que tenía interés. Entonces lo he publicado pensando en ese posible interés todavía que podría tener ahora que voy a decir cuál es enseguida. Pero también aclarando, porque está escrito en tiempo presente, pero es un presente de hace 50 años. Entonces, Claro. yo estaba tratando entonces de formular algo como, creo que el concepto de, es decir, gente me ha estimulado a publicarlo por este concepto que yo tenía del pensamiento militante del cambio, del proceso que creo que se está dando en este momento, y creo que además, antes que viniese esto, se hablaba de las rebeliones en Chile, de las rebeliones en Colombia, después, ahora incluso en medio de todo esto que está como latente, las rebeliones en Perú, es decir, de cierta militancia y de cierto reclamo de algo. Y, y por otra parte, creo que de hecho lo que ha pasado a lo largo de mi vida, yo veo los cambios de verdadera revolución cultural, no la China que era desde el Estado, desde el gobierno, sino las que vienen del proceso de base y se van formulando, como todo lo que es los pasos que se dieron del feminismo, y cómo ha avanzado muchísimo y cómo se está en una situación totalmente distinta a lo que el feminismo reclamaba en un origen. Y lo mismo con la cuestión de género, totalmente. Antes hablaban del derecho de una pareja homosexual de poder heredar, del derecho de la unión civil, pero después se le llamó matrimonio, después adaptación de hijos, y después, bueno, y cada vez más acelerados los cambios, inimaginables hace 20 años. Entonces me pareció que el libro podía tener vigencia nuevamente, y por eso lo publiqué. Es muy interesante además la reflexión, digamos, el diálogo que haces con filósofos y pensadores desde Kant, Susan Sontag, Lévi-Strauss, Marx, Bertolt Brecht, bueno, en fin, Lukács, como siempre, ¿no? Porque en tu libro No Escritos, que, bueno, es un libro, no sé de qué año es. No Escritos es un rejunte de 40 años de escritos distintos. Que también hay una reflexión y un trabajo sobre el pensamiento artístico y el pensamiento histórico. O sea, ¿cómo es posible que una revolución, por ejemplo, un arte revolucionario, suceda en un entorno o en un momento en que pasan una cantidad de cosas como las que estás nombrando, Yuyo, de una manera vertiginosa en este momento, y que, bueno, vos decís, no hay revolución política sin una revolución cultural previa que formule su poder ser. Eso me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Que una reflexión sobre no hay revolución política sin una revolución cultural previa que formule su poder ser. Sí, yo creo que las revoluciones políticas
terminan siendo anécdotas históricas. Pero las revoluciones reales se instalan como revoluciones culturales. Incluso, por ejemplo, la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa después vino otra vez la monarquía, pero el proceso quedó ya como proceso, no como revolución, como proceso cultural en cambio, y quedó trabajando eso, hasta que se instaló un término que es la República Francesa tal como existe ahora. Pero evidentemente, en un momento cuando los jacobinos iban hacia adelante, lo que estaban reclamando algo que todavía no ha sucedido, porque ya estaban haciendo un planteamiento socialista completamente, ¿no? Claro, claro, claro. Aunque ese término todavía no existía. No, claro, no importa, pero entendemos perfectamente. También tu próximo libro, Asunción del Caos, ¿es así? Asunción del Caos, donde volvés a indagar. Sí, dale, Yuyo. En este libro es dedicado al tema del caos, que es un tema que a mí, el tema que me motiva siempre, ¿no? Este es el tema de mi obra, el tema de mi pensamiento, y yo en el año 17, en este siglo, el año 17 de este siglo, hubo una exposición de mi obra en el Museo de Bellas Artes y me ofrecieron la publicación de un librito sobre el tema del caos que lo llamé El caos que constituimos. Pero quedó prácticamente en secreto porque me lo pagó el sello del museo, pero con dinero del ministerio, y por lo tanto no se puso en venta. Claro. Y es como si no lo hubiera publicado. Lo tengo ejemplares, pero no lo... Y entonces he querido hacer un libro que se ponga bien, y empecé. La primera parte me parecía que estaba lograda, pero en la segunda parte me parecía que había sido un poco a los apuros por la exposición. Y entonces lo estoy reescribiendo todo. La primera parte más o menos se mantiene, pero más desarrollada, y la segunda parte la rehago totalmente. Espero que sea un libro que quede como un legado de lo que realmente pienso. Y es lo que estoy escribiendo ahora. Claro, ese caos como una permanente movilidad, que un poco cuando vos estabas contando, como en este momento que nos toca vivir contemporáneo, digamos, cómo se acumulan y cómo el vértigo de la cantidad de cosas que están pasando en el sentido de los cambios, ¿no? Y que cada vez es más y más, y que realmente es caos, en un sentido, caos. Y en ese sentido yo te quería preguntar, seguro Sergio va a tener alguna pregunta después también, pero te quería preguntar, ¿cómo vivís este momento pandémico, digamos, o este momento que está viviendo el mundo en este 2020? Este momento es insólito, pero es un caos más. Yo qué sé, yo no creo que el caos es un acontecimiento y sus consecuencias. No, es decir, yo creo que es una situación permanente y lo que llamamos orden, situaciones de orden, son simplemente como paréntesis en el proceso general del caos. Para mí, orden y desorden, desorden no es sinónimo de caos. Orden y desorden son categorías estáticas. En cambio, el caos está unido al tiempo y a la cantidad de cosas que se entrecruzan y pasan y demás. Y hay momentos que parecen tranquilos, pero en esos momentos se gesta el nuevo cambio. Yuyo, es tan joven tu pensamiento, ¿no? Porque yo te escuchaba, no es que no estamos en la oposición, como la cuestión que ahora los más jóvenes remarcan mucho, que es
no es binario, no es un pensamiento binario como el género. Y yo te escucho y digo, ¿qué? Es un pensamiento, Sergio, ¿qué decís de esto? ¿Querés? Estás muteado, pero por favor, porque seguro que estás mirando ahí. No, me quedó resonando la Yuyo, me quedó resonando el Yuyo, el legado, ¿cómo será? Vos decís un legado, ¿no? ¿Cómo será un legado caótico? ¿Cómo es Yuyo Noé dejando un legado? ¿Cómo se deja un legado de caos? Está bueno. Pero mira, una cosa, estoy tratando de hacer un libro no caótico, en el sentido, una cosa es el caos, yo mi visión del caos no es despelote, el caos es el cambio permanente de cosas. Claro. Entonces, y lo que yo trato es la segunda parte se llama el caos como estructura de sí mismo, porque uno está en medio de todo eso y cuando está gestando algo, cuando el espíritu humano se puede formular a pesar de todo de esta situación que nos supera totalmente, entonces uno se autoestructura y es como lo cual no quiere decir que el caos tenga estructura, sino que uno puede estructurarse y ir formulándose. Y en ese sentido estoy tratando de formular mi pensamiento. Y claro, después te dejo otra pregunta, Sergio, pero quiero hacerle una pregunta a Yuyo que no sé si te la hice alguna vez con respecto a, en filosofía, digamos, con respecto a los filósofos que vos lees, evidentemente, y que conocés y que estudiaste, si fue en forma tuya, digamos, de tu indagación, o vos hiciste algún tipo de formación en filosofía académica o lo que sea, ¿no? Yo soy un autodidacta en todo. En pintura también, aunque estuve 1 año y medio en el taller de Horacio Butler, pero después seguí solo me hubiera gustado tener una seria formación filosófica, pero ¿qué es en definitiva la filosofía sino ponerse a pensar? Y entonces uno agarra un libro como el otro, como si fuesen puntos de referencia para estructurar tu propio pensamiento. Y según el tema que te interesa. Y así he ido, pero de manera desordenada, pero no digo que yo sea filósofo, pero simplemente me interesa, soy un aficionado, no sé si la filosofía, sino soy un aficionado a preguntarme cosas y tratar de responderlas. No, es lo que vos decís de tu búsqueda solo, digamos, dentro. Yo creo que igual, bueno, implica, la filosofía es eso, implica un gran talento porque no, no cualquiera puede indagar, por ahí son más filósofos que cualquier filósofo. Quiero decir que a lo mejor que alguien que hizo la carrera académica, porque no es ninguna garantía la carrera de filosofía de poder, o sea, que hay algo en tu búsqueda, ¿no? Que es una búsqueda de alguien, no sé, ¿cómo le llamaría, Sergio? Porque es inteligencia, talento, ¿cómo lo vería? Ayúdame porque me quedé con esto, o sea. Para mí, escuchando y habiéndolo escuchado en otros momentos, también vos dialogando con Yuyo, Adri, yo pensaba que Yuyo es fiel a sí mismo y es infiel a sí mismo, como que no tiene, en ese sentido siento como una cosa, esto que decías que vos vas leyendo y te vas dejando llevar para contestarte preguntas, ¿no? Como un marino, como alguien que va no a la deriva, pero que se va haciendo, ¿no? Que vas haciendo y se va haciendo, y vas legando, claro, ¿no? Porque hay obra, hay obra. Porque hay obra, porque hay lenguaje, y porque... Yo soy tan filósofo como Vito Dumas era navegante. Claro. Sí, solitario, el navegante solitario. Claro, pero además
el filósofo, digamos, filósofo, pensador, no importa si es filósofo, qué nombre tiene, ¿no? Pero, ¿cómo interrogás a la realidad? ¿Cómo observás a la realidad y sos capaz de formularte preguntas, de seguir escribiendo, como hace Yuyo, que dice, bueno, yo escribí sobre el caos, porque todos leímos las cosas, los escritos tuyos, algunos de tus escritos sobre el caos, increíbles, ¿no? Y diría que mi pensamiento sobre el caos ha ido manteniendo en sus ejes fundamentales, pero también ha ido cambiando en algunas cosas. Por ejemplo, lo que acabo de decir hace un rato, de que no asocio la palabra caos a desorden, antes sí la asociaba y ahora ya no la asocio más. Es decir, el pensamiento no quiere decir, si seguís pensando algo, seguir repitiendo lo mismo. Un pensamiento te lleva a otro y poco a poco se va modificando, pero lo importante es como la evolución pictórica. Vos vas planteando algo que después planteás otras cosas mucho más tarde, que no hubieras podido plantearlas en este momento si no lo hubieras planteado antes de otra manera. Y bueno, eso. Es muy interesante, y bueno eso, dice Yuyo, como si fuera re fácil, ¿viste? Y bueno, eso. Pero yo creo que hay un trabajo con el tiempo, ¿no? En todo lo que decís, es un poco eso que tiene el cine o la música, ¿no? Un trabajo, por supuesto que cualquier lengua, digamos, lo tiene la danza, lo tiene la pintura también, el trabajo con el tiempo. Pero cómo manejás la cuestión del tiempo, eso me parece muy, muy, muy impresionante en toda tu obra. Bueno, Yuyo, no te queremos, sabemos que estás en este momento en la galería, contanos un poco dónde estás, que a la gente le puede interesar. Estoy en la Galería Rubens, que es la galería donde vengo exponiendo desde el año 97, creo. Desde el año 97 es la galería y desde el 2003 expongo todos los años. Y bueno, y estoy exponiendo obras de este año. La exposición se llama 2020, El virus reina, y hay obras que son justamente sobre este tema, el del virus, pero hay otras obras que no, que también son otros temas, y bueno, la galería conectó con otras dos galerías también para que expusieron obra mía, pero ya anteriores, la galería Gachi Prieto y la galería Jack Martínez, pero ahora la exposición que está continuando en la Galería Rubens hasta fin de año. Y contanos también, porque yo sabía por alguna gente que vos vas a la galería y charlás Yo voy cuando tengo compromiso con alguien. Mejor dicho, yo vengo, porque estoy acá. Sí, yo vengo, no voy, vengo, muy bien. Porque estoy hablando desde la galería. Claro. Me encanta, esta es la parte que más me gusta. Y en este momento estoy en la galería porque tenía compromisos previos de gente que venía a verlo. Bueno, Yuyo, queremos decirte que, bueno, ya iremos a visitarte a la galería. ¿Hasta cuándo está la muestra en la galería? Hasta fin de año. Bueno, iremos a visitarte a la galería, por supuesto, y te queremos agradecer muchísimo. Para nosotros es muy importante esta entrevista. Sos muy generoso siempre con nosotros y con la gente, con todos, muy abierto, entregás mucho y nos enseñás muchas cosas. Sos realmente un maestro, Yuyo. Sos un maestro. Y bueno, maestro Ciruela. No sé si Ciruela, porque ¿qué sería maestro Ciruela? No sé, sos un gran maestro, muy generoso, Yuyo. Y Sergio, lo despedimos en
yo ya dije lo que tenía que decir, no sé si querés decir algo, Sergio, y con No, esto... yo creo que digamos, invitar a la gente que vaya, que Sí, se acerque a Rubers y que muy lean bien. el libro y que investiguen sobre Yuyo Noé, que les va a aportar, que es un gran maestro. Siempre es un Maestro, placer conversar, artista, ¿no? persona, genial. No, no, sos grande. Además, siempre estás, Yuyo, en Si los me lugares. permitís Vos, si me permitís un último dale. anuncio. Sí. Este, por suerte, el Fondo Nacional de las Artes me ha ofrecido como una beca, me va a publicar ahora, es decir, Te escuché ayer, sí, te escuché. será en marzo que más o menos que se presentará, pero ahora con la partida de este año, un libro que publiqué, ese sí ya lo había publicado en el año 74, que es un libro escrito y dibujado como una novela muy fantástica, muy así, que se llama Códice Rompecabezas sobre Recontrapoder en Cajón Desastre, y desastre como una sola palabra. Para Es muy simplificar, bueno. para simplificar se llama Recontrapoder. Bueno, y yo creo que es una de las mejores cosas que he hecho, y ahora me lo van, pero eso no significa que me hayan dado mucha pelota con ello, no, más bien muy poca, pero hay gente que estimo realmente que sí, que le interesa muchísimo, y entonces me lo van a publicar ahora, ¿no? El Fondo de las Artes. Te escuché Qué ayer bueno. cuando hablabas con Diana Sayek y cuando anunciaban esto, y me pareció genial, me pareció realmente algo, bueno, ya haremos una nota en ese momento, ¿no? Yuyo, muchísimas gracias. Sergio, muchas gracias, lo despedimos. La Voz del Laberinto te despide, gracias Yuyo por estar acá con nosotros. Un beso enorme. Bueno, Chao. gracias.